Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo de los domingos. Vamos a hablar un poquito de la vida erótica de los filósofos hoy. Hola Evangelina, ¿cómo va? Vamos a ir esperando que se sumen varios. Gana Vida, Ger Rigo, amigo del alma, ¿cómo estás? Cristian, vamos Ger, vamos. Doctor Marcelo Méndez, buenas. Buenas Santo, también. Lechuga Díaz, buenas. Hola Yanina, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver qué depara el vivo de hoy. Les había comentado que estaba leyendo este librito de un filósofo colombiano, La vida erótica de los filósofos. Acá tengo algunos apuntes, así que vamos a ver qué sale, qué surge. Terminé de leer hace un rato el libro, quería hablarles un poquito de eso también. Me parecía que podía ser un tema interesante, convocante. Bueno, vamos a comenzar entonces con esto. No sé qué ideas tienen, qué ideas previas van teniendo. Y quise hacer un sondeo media horita antes, a ver qué van pensando. Hasta ahora lo que venía saliendo de lo que ustedes piensan, un poquito sobre, bueno, cómo es la vida erótica o la vida sexual, incluso la vida amorosa, porque está todo incluido, de los filósofos. Bueno, y lo que iban respondiendo ustedes era por ahora... Hasta el momento era como que, bueno, la vida erótica y sexual era como la de cualquier otra persona. Y también fue votado bastante durante esta primera media horita, que depende un poquito de cada filósofo. Vamos a ver un poco de qué va todo esto. Las otras opciones serán que, bueno, podría haber sido una vida súper apasionante. Por ejemplo, si alguno recuerda o si alguno no conoce, conózcalo, digamos. Por ejemplo, hay un texto muy interesante y atrapante también de Kierkegaard que se llama Diario de un seductor. Y uno puede ya pensar por ese título, viniendo de un filósofo, además existencialista y demás, que la vida sexual y erótica debe haber sido como muy intensa, muy apasionante, muy fogosa, etc. Pero bueno, lo dejo ahí. Vamos a ver qué pasa también con Kierkegaard un poco, ¿no? Bastante histérico Kierkegaard, vamos a decir, bastante del sí pero no, del no pero sí, que dale, que después no, bueno, etc. Y la otra opción era que, ya tenemos tres opciones, ¿no? Una vida erótica, sexual, amorosa, muy apasionante. Estaba la otra de que depende de cada filósofo, y después también estaba la opción de que es una vida erótica y activa como la de todos o cualquier persona común y corriente, digamos, ¿no? Y la otra opción era, una vida erótica y sexual completamente disfuncional. Adelanto un poquito, hay bastante de disfuncionalidad, por lo menos en lo que se recopila en este texto, ¿sí? Es un ensayito del autor, se llama Roberto Palacio, es un filósofo colombiano. Recuerdo el título del libro, La vida erótica de los filósofos. Este que está acá, supuestamente es Aristóteles. Nada, muestro la imagen. Pero es una representación, esta imagen es una representación de un poema que no se condice con lo que se podría llegar a saber con rigurosidad respecto de la biografía de Aristóteles. Pero haría referencia a un poema compuesto por un poeta, ahora no recuerdo el nombre, pero que había logrado bastante fama en su tiempo, y que básicamente hacía alusión a una historia en la cual Aristóteles le enseñaba a Alejandro Magno. Eso sabido, que Alejandro Magno fue un alumno particular, digamos, de Aristóteles. Y Aristóteles siempre se jactaba de enseñar todo lo que tuviera que ver con la mesura, la templanza, el equilibrio de ánimos, ¿no? Incluso en esa doctrina o en ese tipo de enseñanzas abogaba, digamos, por cierta continencia sexual y demás. Entonces, el poema de este poeta, que no recuerdo el nombre, decía o hacía alusión a un episodio de la vida de Aristóteles en la cual le enseñaba estas cosas a Alejandro Magno. Y parece ser que Alejandro Magno
le hacía mucho caso a Aristóteles, y mientras que estaba Alejandro Magno enamorado de una señorita aparentemente muy hermosa de su tiempo, y la estaba seduciendo, una vez que recibe esas enseñanzas de Aristóteles, le hace caso y por tanto practica la continencia voluntaria para lograr una especie de virtud mayor, y ser digno de las enseñanzas de su maestro. Eso aparentemente enoja mucho a esta mujer que había sido rechazada por Alejandro, y decide ir a provocarlo a Aristóteles, y lo provoca tanto y de tal manera que Aristóteles le pide que se le entregue. Y la entrega no era gratuita. Se le iba a entregar a condición de que lo llamara a Alejandro Magno y a la vista de su discípulo se dejara someter, y fue montado con todo éxito, así como se lo ve, ¿sí? en la tapa. Es un texto que no responde a lo que se sabe, digamos, con rigurosidad de la biografía de Aristóteles, pero que da cuenta de que el tema de la sexualidad era una cuestión, siempre fue una cuestión a tratar, a conversar, a pensar y a reflexionar. Hubo distintas miradas en el mundo de la filosofía y en el mundo del pensamiento y la cultura en general, y ha dado lugar a muchos aciertos, ¿sí? Hay que decirlo, pero también a muchos desatinos, a muchas imprecisiones, a muchas cosas que no se ve que se manejaban en el plano de la teoría, en el plano del concepto, pero que no se tenía ni idea de lo que se estaba hablando. Como puede ser, por ejemplo, ideas o concepciones que ha tenido el propio Immanuel Kant, ¿sí? Uno de los filósofos más grandes de toda la historia de la filosofía, por lo menos de la filosofía occidental, que es conocido que en su lecho de muerte confiesa no haber estado jamás con ninguna mujer ni con ninguna persona en la intimidad, porque básicamente había dedicado toda su vida a la intelectualidad, etc., ¿no? Entonces, la mentalidad en general que ha tenido el filósofo a lo largo de toda la historia, yo creo que ahora en la contemporaneidad ha cambiado bastante, pero la mentalidad que ha tenido el filósofo y la manera en la cual se consagra y se mete en el estudio de la filosofía, incluso para tratar cuestiones que tienen que ver con el sexo, la sexualidad, el erotismo, ¿no? El porno inclusive también, lo enriedan de una manera que no le permite, se queda tanto en el pensamiento que no le permite actuar. Creo que más o menos podríamos estar de acuerdo que cuando uno más piensa el sexo, peor le va, digamos, ¿no? Eso pasa mucho y le pasaba mucho. Ahora estoy diciendo cosas desordenadas porque me las voy acordando, pero después lo vamos a ordenar un poquito. Pasa mucho con algunas ideas de Montaigne. Con Montaigne, que es básicamente el fundador de un género filosófico que se llama ensayo, digamos, ¿no? Un género literario que se llama ensayo. Escribe algunos ensayos y en alguno de ellos recopila este autor, Roberto Palacio, habla acerca básicamente de la disfunción eréctil, ¿no? Digamos, ¿no? Habla de la erección y de la disfunción eréctil. Y básicamente algunas de las cosas que constata en lo cotidiano es que frecuentemente cuando no queremos tener una erección, hay erección. Y cuando pretendemos que funcione, ¿sí? Y que se mantenga erecto, cuando nos preocupamos por eso, pasa totalmente lo contrario. Hay disfunción eréctil, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, era un problema incluso para la filosofía moderna, porque se supone que el ser humano, pero sobre todo el género hombre, digamos, ¿no? Enarbolado y puesto, digamos, como ejemplo de humanidad, se supone que se podía y debía regirse por la razón y por la voluntad. Y resultaba que el comportamiento de esa segunda cabeza, ¿no? Tenía vida propia. No era posible ni comprenderlo ni dominarlo a voluntad. Entonces, era un problema, ¿sí? Y fue uno de los grandes problemas y creo que hoy sigue habiendo. Y eso nos da la pauta también para poder comprender, hablo desde el lugar de hombre, digamos, ¿no? Algo que pasa de una manera mucho más frecuente de lo que se suele pensar e incluso desear y de lo que se quisiera, que es la cuestión de la erección o de la disfunción eréctil, digamos, ¿no? Es un problema que es un problema de todos los tiempos
y que hoy tiene un tratamiento muy particular, producto de una exigencia que además está totalmente mediatizada, ¿sí? Una exigencia y casi un imperativo de una altísima performance y de un altísimo rendimiento, donde hay que cumplir todas y cada una de las expectativas que se fueron fantaseando. Y cuando, claro, uno se concentra cada vez más con eso, como la psicología del pene, digamos, ¿no? Es una psicología inversa, pasa totalmente todo lo contrario y hay que muchas veces, ¿sí? Eso se sabe, digamos, también, ¿no? Muchos hombres que para cumplir esas expectativas de altísima performance y rendimiento terminan teniendo que consumir Viagra, por ejemplo, digamos, ¿no? Pastillas que estimulen, ¿no? O desinhibirse con el alcohol, etcétera. Pero bueno, eso es un arma de doble filo, porque a veces relaja demasiado, en fin, ¿no? Toda una cuestión respecto a esto. Vi que había algunos comentarios, a ver si rescato algo ahí. Acá Santi, Kierkegaard le dedicó mucho al plano estético, con la figura del Don Giovanni. Claro, del Don Juan, digamos, ¿no? Ahí está la cuestión de Diarios de un seductor, etcétera, ¿no? La cuestión de Kierkegaard es compleja porque, o es rara, digamos, también. Y es un poco triste, digamos, ¿no? Porque Kierkegaard se enamora profundamente de una señorita que, dice acá el texto, ¿no? De ojos azules, hermosísimos, que no le daba bola, prácticamente. Cuando logra que le dé bola, por ese... o sea, que le preste atención y, bueno, entre comillas, logra conquistarla y esta señorita accede, ¿no? a su galanteo, responde recíprocamente a eso, por esa extraña mentalidad del filósofo de tener que tener todo bajo control, todo bajo explicación, todo bajo dominio, a voluntad. Él la rechaza. Una vez que logra esa conquista, digamos, ¿no? Él la rechaza. Y claro, la señorita después se casa con otro hombre y él la empieza a buscar otra vez. Hasta incluso llega a humillarse pidiéndole permiso al esposo de esta señorita para poder hablar con ella. Obviamente el esposo le dice que no. Así que doble humillación y vive atormentado, digamos, por eso Kierkegaard. Es un tema. Es un tema. Además, no se olviden que además Kierkegaard, además de ser filósofo, fue seminarista. O sea, tiene una complejidad, una tensión adentro que a veces es muy difícil de resolver, ¿sí? Por todo lo que conlleva ser seminarista. Porque hay que, digamos, uno tiene como una especie de... Cuando se es seminarista, en general, uno tiene que practicar, digamos, cierta continencia, ¿sí? Cierta práctica de la castidad. Y bueno, eso lo sabemos todos, no es muy difícil, no es muy fácil de llevar adelante, digamos, ¿no? Ahí José dice, claro, por teorizar tanto, sí, bueno, uno si se pone a pensar, sobre todo cuando uno está teniendo relaciones, si te pones a pensar, fuiste, no hay que pensar, a lo sumo hay que morbosear, pero no pensar, porque si uno empieza a pensar, es algo que le pasaba a Zizek, digamos, ¿no? Por acá tengo anotado, ¿no? Que a veces Zizek también es sabido, es de público conocimiento que ha tenido, digamos, relaciones y vinculaciones sexoafectivas bastante disfuncionales. Y bueno, con Zizek, digamos, lo que termina pasando es que dice, él confiesa, ¿no? Que muchas veces se pregunta, en el medio del acto sexual, se pregunta, ¿qué hago acá haciendo todos estos movimientos ridículos y repetitivos? Y claro, eso apaga cualquier tipo de fuego, estás perdido, digamos, ahí, ¿no? O cuando te acordás de algo que tenés pendiente, también, seguramente a alguno le ha pasado, y perdés la concentración, ¿no? Y de hecho ahora se habla un poco más abiertamente respecto de estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a decir algo un poquito más ordenado, digamos, respecto a esto. Respecto a este texto, ¿sí? La vida erótica de los filósofos de Roberto Palacio, ¿sí? Algo que arranca diciendo él un poquito en la introducción, es que se puede advertir que todo lo que los filósofos, no importa si lo que dijeron finalmente terminó siendo acertado o no, digamos, pero la mayoría de las cosas que los filósofos han dicho respecto del sexo, la sexualidad, y también sobre todo de las mujeres, porque después voy a dar un dato interesante, que yo no lo sabía al menos,
Digamos, lo que marca todo lo que han dicho, dice acá Roberto Palacio, es que da cuenta de lo muy falibles que son los filósofos en temas justamente de erotismos, porque se empiezan como a enredar y a ofuscar en conceptos que lo que hacen en el fondo es justamente atentar contra esa actividad y esa vida pasional, digamos, ¿no? Justamente eso. Y claro, lo que ha pasado a lo largo de la historia es que, bueno, el sexo ha sido tan pretendidamente comprendido, ¿sí?, como mal interpretado por la mayoría de los filósofos. Y de hecho el sexo, la sexualidad, había sido reducido, por ejemplo, por Diógenes Laercio, había sido reducido a meras funciones fisiológicas, y el sexo es algo más que una mera función fisiológica. En general, todo lo que hace el ser humano es algo más que una mera función fisiológica, sobre todo desde el momento en el que se empieza a desarrollar, entre comillas, digamos, cierta pretendida civilización, cierta pretendida cultura, donde cualquier tipo de actividad, hasta la más banal, hasta la más básica, hasta la más fisiológica, está impregnada, vamos a decir apropiadamente, está preñada, ¿sí?, inseminada de elementos y simbolizaciones culturales, ¿sí? Está preñadísimo. Cualquier cosa que hacemos, ¿sí?, la mayoría de las cosas, hasta la más básica y hasta la más fisiológica, tiene altísimo contenido simbólico cultural. Entonces, en ese sentido, ya estamos fritos, ¿no? Pero bueno, respecto y circunscribiendo la cuestión al sexo, por ejemplo, Diógenes Laercio, el cínico, Diógenes Laercio es un historiador, Diógenes el perro, Diógenes el cínico. Diógenes, hay dos Diógenes, por lo menos muy conocidos y muy famosos. Diógenes Laercio, el historiador de la filosofía antigua, que tiene un texto muy famoso que se llama Obra y vida de grandes filósofos ilustres, que fue uno de los primeros historiadores de la antigüedad. Y después está Diógenes el perro, Diógenes de Sinope o el cínico, digamos. Bueno, hablando de Diógenes el cínico, que también había tenido fama por masturbarse en público, decía algo así en una de sus máximas, algo así como lo siguiente: ojalá frotando la barriga, dice, se fuera el hambre, como frotando el pene se va el deseo sexual, ¿no? Es decir, reducía el deseo sexual a un mero frote, digamos, ¿no?, de alguna de las partes, digamos, ¿no? Y claro, eso daba una forma de pensar y de hablar del sexo bastante reduccionista, porque el sexo está impregnado de simbologías culturales y es inevitable que así sea. Bueno, de hecho los cínicos redujeron casi cualquier cosa que el cuerpo reclamara a una necesidad meramente fisiológica que debía ser rápidamente satisfecha, digamos, ¿no? El hambre o el deseo sexual, etcétera, digamos, ¿no? Pero bueno, la cuestión acá es que sí, producto de estas cuestiones culturales, simbólicas, ¿no?, de la que está rodeada casi cualquier cosa relacionada con nuestra fisiología, con nuestra corporalidad, también resulta que obviamente el sexo está rodeadísimo de una suerte de, dice acá Roberto Palacio, insoportable, ¿no?, morbo en esta materia, en la materia del sexo. Hay mucho morbo, se despierta mucho morbo. Por eso también, por ejemplo, podríamos hablar de que uno, digamos, causaría bastante morbo, bastante atractivo, hablar de que uno de los más grandes teólogos y padres incluso de la iglesia fuera gay, digamos, ¿no? Eso convoca mucho, pero quizás lo más importante no es, digamos, por lo que significaba para la época también, digamos. Hoy quizás no nos escandalizaría mucho eso, pero sí para la época era bastante escandalizador, y de hecho puede ser algo provocativo que alguien le pueda decir a algún católico, digamos, ¿no? Si bien no está del todo comprobado que haya sido homosexual, hay algunas partes de su texto famoso de las Confesiones, donde habla acerca de la muerte de su amigo, y la manera en la que lo hace, ¿sí?, bastante retóricamente, uno podría leer, podría interpretar que había un altísimo grado de contenido homosexual, digamos, ¿no?, en el vínculo que tenía con su amigo y demás. Además de que San Agustín se sabía que antes de su conversión al catolicismo
había sido una persona que se había dedicado mucho había dedicado mucho tiempo de su vida a actividades bastante licenciosas, digamos, participando de orgías, etcétera, digamos, ¿no? Había sido una persona bastante promiscua, ¿sí? Bastante ávida del sexo. Cosa muy paradójica que también hace que tanto la filosofía, acá dice Roberto Palacio, ¿no? Tanto el acercamiento a la filosofía como al mismo tiempo y en paralelo el acercamiento al catolicismo hacen que después, en el futuro, le resultara prácticamente inviable y totalmente disfuncional cualquier tipo de intento de llevar adelante alguna relación más o menos estable con alguien, digamos, ¿no? Y además el elemento cristiano de la culpa, digamos, sobre todo de aquel momento, que termina siendo, o termina abriendo incluso todo un ala de la filosofía bastante sexófoba, que después incluso derivó en una corriente asexual de la filosofía, ¿sí? Donde el filósofo se mantiene, digamos, incluso está bastante consagrado, ¿sí? En toda la modernidad. Fíjense, lo podemos encontrar a David Hume, lo podemos encontrar a Descartes, lo podemos encontrar a Rousseau, lo podemos encontrar a Immanuel Kant, etc. Como personas que prácticamente no han tenido una vida sexual muy activa, que digamos, o incluso casi nula, como en el caso de Hume o de Kant también, ¿sí? Y bueno, y hablando de sexo, sin tener casi ningún tipo de experiencia y solamente abordando la cuestión desde el punto de vista conceptual, abstracto, haciendo entrar esa cuestión dentro de su propio sistema filosófico que tenía que digamos, responder a la exigencia de la coherencia, de la no contradicción, etc. Y bueno, claro, como se enredaban en conceptos y elucubraciones, las relaciones eran bastante como disfuncionales. Igual hubo algunos que acertaron, digamos, ¿no? Mucho más en respecto de este tipo de cuestiones, ¿no? José dice, de esa época también existía la figura del sucub, esa representación de un demonio femenino. Mira, no conocía esa parte. Si querés contar algo más o escribir algo más sobre eso, explayate si sabes algo más, que va a estar buenísimo hablar de eso también. Lo que sí te puedo decir es que, en general, toda la filosofía, la historia de la filosofía fue una filosofía de hombres y para hombres, y bueno, lógicamente, el tratamiento de la mujer era básicamente como un hombre a medio hacer, digamos, ¿no? Para gran parte de la historia de la filosofía, la mujer era como un hombre a medio hacer. Y esa idea de que era un hombre a medio hacer que se extiende desde la antigüedad de la filosofía clásica hasta casi todo el medioevo y gran parte de la modernidad, hizo que se justificara y de hecho se enalteciera en algunos periodos la actividad homosexual. Porque claro, vincularse con otro hombre era vincularse desde cierta paridad en la superioridad también, digamos, toda vez que se entendía, yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente, digamos, que la mujer era un hombre a medio hacer, digamos, ¿no? Y tan desconocida fue la mujer, habiéndosela tratado de ese modo, que no es hasta la modernidad que se reconoce y se conoce y se descubre explícitamente, ¿sí?, el clítoris en la mujer, que además eso generó un problema enorme en la filosofía del momento, porque la filosofía del momento, con Tomás de Aquino a la cabeza, lo que estaba haciendo era pensar el sexo desde el punto de vista de la finalidad reproductiva. Todo eso fue desde la época clásica hasta el medioevo avanzado e incluso llegando a la modernidad. Y en la modernidad se descubre el clítoris de la mujer. Clítoris, que era un órgano que es destinado casi exclusivamente al placer sexual, no tiene ninguna función reproductiva, como la que podría tener, por ejemplo, el pene, digamos, que tiene la función de inseminar, o sea, es una fuente de placer, es una zona altísimamente erógena, pero que también tiene para aquel momento, principal función, que es la función reproductiva, ¿sí? Entonces, claro, empezaron a aparecer muchos debates, incluso de orden teológico, a ver por qué carajo Dios había hecho, digamos, ¿no?, a un ser
Dios, en su infinita perfección y en su infinita omnipotencia y omnisciencia, había hecho un ser que tenía un órgano sexual cuya función principal no era la de reproducción, sino meramente el placer. Eso generaba un conflicto y un problema tremendo, y además daba cierto lugar a pensar cierta incluso perversión de parte de Dios, porque hasta ese momento la perversión en materia sexual estaba entendida como aquella práctica sexual que no tuviera una finalidad reproductiva, sino meramente placentera, recreativa, estimulativa, ¿sí? Y por tanto esa era una perversión, porque atentaba hacia donde tendía la naturaleza de la biología del ser humano, que además la naturaleza era sabia porque estaba en ella contenida toda la sabiduría de Dios. De hecho, los filósofos naturalistas, que también eran teólogos en aquel momento, habían desarrollado esta suerte de filosofía natural en la cual, a partir de la obra, que era la naturaleza, se podía conocer al creador, que era Dios, digamos, ¿no? José dice, utilizaste ChatGPT para agilizar la búsqueda. Bueno, bien, está muy bien, hay que darle una finalidad utilitaria, ¿sí? Pero ojo, bueno, no me quiero meter, ya hablé del ChatGPT, pero está bien, utilicémoslo para agilizar la búsqueda, pero si ya resignamos la cuestión en nuestro intelecto, si ya resignamos la cuestión de la memoria, por lo menos no resignemos la cuestión del pensamiento por nosotros mismos. Entonces que ChatGPT no piense por nosotros, porque ahí estamos perdidos. Ya le delegamos la función de la memoria. Ahora le vamos a delegar las funciones operativas, lógicas, intelectuales, para discernir por nosotros mismos. No hagamos eso, por favor. Bueno, a ver qué decís. Un súcubo es un demonio femenino de la mitología europea medieval que se cree que reduce a los hombres mientras duermen para tener sexo, supongo, ¿no? Está bien, sí. Bueno, tiene lógica porque fue Eva la desgraciada, entre comillas, digamos, ¿no? Que seduce. De eso habla San Agustín también y se queja, dice, qué lástima que Adán haya sucumbido a esa incitación tentadora por parte de Eva, y Eva, en definitiva, no es más que el canal del demonio, porque por culpa de ellas fuimos seducidos y atormentados por las consecuencias de nuestro pecado y desterrados de una vida placentera eterna en el paraíso. Entonces, claro, ¿cómo no se va a ver a la mujer, digamos, si se tiene esa mentalidad, cómo no se va a desarrollar a lo largo de la historia un pensamiento en el cual entidades, digamos, femeninas sean vistas como demonios a los cuales hay que temer muchas veces, digamos, ¿no? Es un tema eso, ¿no? Tener relaciones sexuales con ellos y robarles su energía vital. Bueno, esto es clave también, el robarle la energía vital. Fíjense lo que decía, vamos a arrancar con esto, digamos, ¿no? Arrancamos, pero vamos a seguir un poquito con el orden que yo quería, digamos, ¿no? Con Aristóteles, digamos, ¿no? ¿Vieron que se dice que Freud vio sexo por todos lados? Bueno, también se podría decir que Aristóteles vio semen por todos lados, ¿no? Porque el semen, para Aristóteles y para toda la filosofía de aquel momento, e incluso para más de un milenio después de Aristóteles, porque la influencia de Aristóteles fue larguísima, digamos, Aristóteles veía semen por todas partes y decía que el semen era esa suerte de nutriente, una suerte de alimento que alimenta un feto que ya es preexistente en el óvulo femenino. ¿Sí? O sea, para Aristóteles el feto no venía de la fecundación, ¿sí? Del óvulo y el semen. El feto ya estaba en el óvulo femenino y había que activarlo dándole el alimento, que era el alimento seminal, ¿sí? El semen, pero además ese alimento había que calentarlo, como cuando uno come una comida caliente. Bueno, ¿cómo se calentaba ese alimento? Por la actividad sexual, por los movimientos repetitivos, etc. El semen se iba como calentando, ¿sí? Se iba activando la cena que le iban a dar, la cena o el almuerzo que le iban a dar al feto preexistente en el óvulo femenino, y ahí, bueno,
se le daba esa suerte de energía vital. Entonces, claro, probablemente, estoy haciendo conclusiones nada más, esta suerte de demonios femeninos que dormían a los hombres para tener sexo con ellos y robarles su energía vital, hubiera sido elaborada, a mi modo de ver, muy probablemente, por la constatación de que ciertos hombres eran infértiles, no podían engendrar hijos. Entonces, bueno, claro, estaban malditos y habían sido, ¿no?, seducidos por estos demonios que los dormían y tenían sexo mientras ellos dormían y les robaban esa energía vital, ¿sí? Bueno, y en relación a esto, para seguir con la línea de Aristóteles, había toda una teoría muy interesante de Aristóteles donde explicaba por qué algunos hombres eran infértiles. Y en general Aristóteles solía sostener que los hombres infértiles, ¿sí?, atentos los dotados, eran los de pene largo. Los de pene largo eran hombres infértiles. ¿Por qué? Porque en función de que el pene daba este alimento seminal, ¿no?, que debía ser calentado para que llegue como un nutriente adecuado al feto que estaba previamente en el óvulo femenino, al haber hombres con penes largos, en el trayecto, por tener un conducto más largo, el alimento seminal se enfriaba y perdía sus propiedades alimenticias, digamos. Entonces, es una teoría bastante rara, pero bueno, dentro de lo que era el esquema teórico de Aristóteles, tenía sentido y cerraba. Pero bueno, claro, estas eran especulaciones desde un desconocimiento descomunal, digamos, de lo que era la biología humana y cómo funcionan los fluidos en el cuerpo humano, sobre todo en el cuerpo masculino. Total, descomunal, digamos, ¿no? Y eso que Aristóteles, así como dijo este tipo de burradas, como fue también, entre otras cosas, un gran biólogo, fue el fundador de la filosofía, pero como ciencia, casi como hoy la conocemos, porque sometió todo a constatación empírica, aparentemente menos este tipo de cosas, respecto a los penes largos y la supuesta infertilidad, digamos, ¿no? Pero la idea es que Aristóteles había estudiado muchas especies y escribió tratados sobre esas especies, sobre cómo se desarrollaban los órganos reproductivos masculinos, femeninos, cuáles eran las distintas características. Era casi un experto en reproducción de cualquier otra especie, y sobre su propia especie fue totalmente ignorante, digamos, ¿no? Ya dijimos algo de Agustín, o sea, habla de Aristóteles y esta cuestión de la infertilidad. Bueno, lo loco es que Aristóteles también habla de los squirt, ¿no? Esta experiencia eyaculatoria tremenda de algunas mujeres que pueden llegar a tener. Pero bueno, claro, hablaba desde el lugar de que la mujer es una suerte de hombre a medio hacer. Entonces eran eyaculaciones totalmente, digamos, sin sentido, digamos, ¿no? Los squirt de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Bueno, nada, después ya dijimos algo de Agustín de Hipona, ¿no? Igual era justamente el gran fornicador, pero bueno, se sumerge en la filosofía, ¿sí? Y la filosofía hace en algún punto, por lo menos como él la trata, ¿sí? Hace que pierda toda capacidad para mantener relaciones de pareja, dice Roberto Palacio, y también eso le da el golpe de gracia el meterse o al convertirse al catolicismo, como se desarrollaba en aquel momento el catolicismo, que engendraba una culpa tremenda, digamos, ¿no? Después habla de Descartes, por ejemplo, donde fue soltero toda su vida, básicamente, y también tenía un altísimo grado de desconocimiento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cuestión del deseo, porque obviamente la cuestión del erotismo, la sexualidad, ¿no? Y la vida íntima, en pareja o no, digamos, o con algún encuentro casual, tiene que ver con el orden del deseo, digamos, también. Y fíjense cómo el sistema filosófico cartesiano va a hacer que las ideas sobre el sexo y sobre todo del deseo, y el deseo sexual en Descartes, no sean pertinentes, no sean atinadas, digamos, porque básicamente Descartes parte del yo pienso.
Y el yo pienso, básicamente, es un sujeto individual. Yo, ¿sí? Yo, en tanto individuo, puedo afirmar que existo porque estoy pensando, porque pienso. Y pienso de a una cosa por vez, de a una cosa a la vez, porque donde poso mi atención, en eso estoy pensando. ¿Sí? Entonces, Descartes parte de la idea del yo pienso, ¿sí? Que estaba enraizado en un sujeto individual, en un único y un solo sujeto, ¿sí? Parte del yo pienso al yo deseo. Y entonces empieza a sostener, como había un único sujeto pensante, del que puedo estar seguro, respecto al deseo dice, solo puedo desear una mujer a la vez. Y sabemos que no es así, ¿sí? Muchas veces hemos y deseamos a varias personas al mismo tiempo, ¿sí? Otra cosa es que le demos curso a esos deseos. Hay otra cuestión con respecto a la fidelidad, etcétera, digamos, ¿no? Incluso es lindo y es hermoso cuando hay momentos al principio, al medio o hacia el final de una pareja donde, o una pareja avanzada, digamos, donde el amor y el cariño es tan fuerte que a veces solo se desea a esa sola persona, y eso pasa a veces, yo lo experimento, espero que ustedes también lo experimenten, y es algo hermoso, pero también, bueno, nada, hay otros momentos en donde, claro, la fidelidad se tiene que poner en acción. O sea, uno es fiel, en realidad uno es fiel no cuando no desea a otro. Uno es fiel cuando desea a otro y no le da curso a ese deseo, ¿sí? Y se comporta de manera consecuente, haciéndole honor, ¿sí? Justamente a la fidelidad, al no engaño que la otra persona que uno ama mucho está esperando, ¿sí? Y eso es lo interesante también, ¿no? Pero lo loco es que Descartes piensa que solamente deseamos a una persona por vez. Y además, cuando nos enamoramos de una, ¿sí? Para siempre deseamos a esa sola persona, ¿sí? O en todo caso, cuando aparece un deseo por otra persona, ya no deseo a la persona con la que estoy formalmente saliendo. Y a veces se pueden dar dos cosas al mismo tiempo. La realidad de la naturaleza humana, me parece a mí, no responde a esquemas lógicos, donde tiene que respetarse a rajatabla, como hizo Descartes, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido. El ser humano y las experiencias humanas son un manojo de contradicciones, y tanta contradicción hay en casi todos los aspectos de la vida humana, que, como dije antes, Montaigne descubre, ¿sí?, que hay una parte de nuestro cuerpo que aparentemente y de modo muy evidente tiene una autonomía, por lo menos en los hombres, tiene una autonomía, biológicamente hablando, hablo de los hombres, ¿no? Tiene una autonomía radical, que además se obstina en hacer totalmente todo lo contrario de lo que pensamos y de lo que deseamos. Y es un problema. Entonces estamos llenos de contradicciones. Llenos de contradicciones. Entonces, pensar el sexo, que además es una dimensión que a nosotros nos ha resultado por muchos factores muy interesantes en nuestra vida, desde el punto de vista estrictamente lógico, es uno de los peores errores que se pueden cometer, ¿sí? De hecho, incluso después aparece Hegel con la famosa tesis, ¿sí?, de la dialéctica del amo y el esclavo, y también se va a trasladar a la dimensión de la sexualidad de pareja, digamos, donde hay un dominador y un dominado, donde hay un amo y ahí hay un esclavo. Y aparece una relación dialéctica ahí constante que se da de modo circular y que parece que no termina nunca, digamos, ¿no? Bien, y de hecho fíjense lo que dice Descartes en un momento. Dice Descartes, no he hallado, ¿cómo no va a morir virgen, digamos, en algún punto, ¿no? Me parece que murió virgen. Dice, no he hallado una mujer cuya belleza, ¿sí?, pueda compararse a la de la verdad. Bueno, claro, si pensás así y además lo haces de modo radical y algo que se sostiene a lo largo de toda la historia de la filosofía, sea a favor del sexo o en contra del sexo, es que, porque hubo, como ya dije, digamos, una época bastante sexófoba, ¿sí?, en la filosofía, ¿no? Digo, es algo constante en los filósofos esta cuestión de llevar
la conceptualización hasta el extremo, y un extremo tal que lo queremos aplicar de modo intransigente a la vida, ¿sí? Y además cuando es algo que no se ha comprendido casi en lo más mínimo, como es el sexo por parte de la filosofía, digamos, ¿no? Y claro, ¿cómo no vas a morir prácticamente virgen y vas a estar soltero toda tu vida si sostenés que no has hallado una mujer cuya belleza pueda compararse a la de la verdad? Digamos, ¿no? Yo estoy profundamente enamorado, así que no estoy de acuerdo, digamos, con esto por parte de Descartes. Y de hecho, para mí, algo que estoy pensando en el último tiempo es que, lejos de que cuando uno se enamora demasiado está enceguecido y ve en el otro una suerte de idealización, que puede ser, que es probable, también me parece que cuando uno intenta tener una vida amorosa, sincera, genuina, honesta, donde todo no se resuma a lo lógico, sino donde haya diálogos, negociaciones, intentos y reintentos por comprender al otro, etc. Uno, en ese enamoramiento, ¿sí? O mejor dicho, desde ese enamoramiento, puede ver la verdad del otro. Entonces, en el enamoramiento hay una verdad del otro. La verdad que solo el enamorado puede ver, ¿sí? Igual hay una delgada línea en eso, porque es cierto que muchas veces nos enamoramos y nos enceguecemos tanto con una persona que los de afuera, que miran desde otro lugar, nos dicen, no te metas ahí porque es complicado, y uno dice, no, y uno termina dando la cabeza contra la pared. Pero también existen los contraejemplos. Parejas desde el exterior y por los entornos muy negadas, que le han tapado la boca a todo ese entorno, después de toda una vida juntos, y además toda una vida juntos desde el amor extremadamente virtuosa y maravillosa, y además envidiable. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso y ver qué pasa. Es un aspecto, el del enamoramiento, el del deseo, el del sexo, el de las perversiones incluso, muy delicado, ¿sí? Donde a veces todo eso nos lleva puestos porque muchas veces la pasión desde cualquier lugar, desde la perversión o desde el enamoramiento más genuino, a veces te lleva puesto, ¿no? O el deseo domina la razón muchas veces, ¿no? Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y el corazón es deseante, es profundamente deseante, por excelencia, digamos. Bien, me quedan 10 minutitos para la hora que siempre estoy. Una mujer llamada verdad, Descartes, me gusta. ¿Está bien? ¿Te gustó, Ger? Ahí esa expresión de Descartes. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Se me fue esa edad. Emilio dice, si Descartes no tuvo una hija. No, que yo sepa, no. Ese fue... Rousseau sí tuvo una hija, aunque tuvo también relaciones bastante disfuncionales, y la mayor parte de su tiempo me parece que fue soltero, digamos, Rousseau. Habría que chequearlo. A ver, busquen ahí los que están en ChatGPT, que les gusta eso. Chequen a ver si Descartes tuvo una hija. Puede ser que me esté equivocando. Yo soy malísimo, ya les aclaro, soy malísimo para esos datos biográficos de curiosidad de los filósofos. Algunos me acuerdo porque, bueno, a veces los lees repetidas veces y demás, pero en general yo no me suelo acordar de ese tipo de cuestiones y no entro tanto al detalle de eso. Pero bueno, esta cosa del sexo, el erotismo, la sexualidad, obviamente que da para meterse en esa suerte de chimentos morbosos, digamos, ¿no? Bueno, fíjense Kant lo que decía también. Bueno, Kant sí se conoce, al menos en este texto de Roberto Palacio, La vida erótica de los filósofos, habla sobre eso, yo no lo sabía. Que Kant sí, incluso él reconoce explícitamente que nunca tuvo relaciones sexuales prácticamente con nadie. Él dice, con ninguna mujer, digamos, ¿no? Pero se entiende que es con nadie, en el fondo. Y fíjense, claro, o sea, Kant planteaba, por ejemplo, su ética de cómo debemos actuar. Digamos, Kant planteaba de que en su imperativo categórico, o sea, un imperativo, es decir, algo que estamos obligados a hacer, es por regirnos por el deber, básicamente. Y una de sus
formas básicas o más conocidas que cobra la expresión de su imperativo categórico en Kant es esto. Trata a los demás, ¿sí? A las demás personas, ¿sí? Siempre como un fin en sí mismos y nunca como un medio. ¿Y qué decía Kant en función de esto? En función de esto, Kant, en función de ese imperativo categórico de que todos tienen que ser un fin en sí mismos y nunca un medio, decía básicamente que en el acto sexual y en el deseo del otro, convertimos al otro en un objeto, decía, ¿sí? Y por lo tanto es un acto despreciable, ¿sí? Que se opone a la moralidad. Tener sexo es un acto despreciable que se opone a la moralidad. Fíjense lo que decía Kant. Claro, o también, ¿cómo no va a morir virgen? Obviamente, ¿sí? A ver qué dicen de... A ver si dicen algo. Me pareció ver que dicen algo. Emiliano dice que el hijo de Descartes nació en 1635 y murió de escarlatina. De hecho, él después construyó una muñeca autómata. Fiel a su mecanismo con un rostro similar. ¡Wow! No sabía todo esto. ¿Estás seguro que no te está verseando el chat GPT? ¿Lo estás chequeando ahí o en otro lado? Contame. Re loco eso. No tenía la más mínima idea de eso de Descartes. Sumo al chiste nomás, dice Elena Strom fue la madre, una relación ilegítima nomás, ¿sí? No es para criticarlo, sumo al dato. Bueno, bien. O sea que Descartes fue producto de una relación ilegítima para aquel momento. Bien. O el hijo de Descartes, no sé. Creo que lo decís, creo que es el hijo de Descartes, ¿no? A eso te referís. Bien, perfecto. Fíjense eso por parte de Kant. Bueno, de Kierkegaard ya dijimos, ¿sí? Tenía una frase que decía que el deseo sexual es el concurso de los egoísmos. Muy en línea con lo que planteaba Kant, ¿no? Bien. Y después está la cuestión de la perversión sexual. Algo dije, este texto trabaja como dos grandes explicaciones de lo que es la perversión sexual. Y una es más bien antigua, que obviamente tiene mucho regambre religioso, pero ha tenido autonomía de la religión, ¿sí? Porque viene por parte de Aristóteles también. Y Aristóteles sostenía que todo tiende hacia algo, hacia su fin, ¿sí? Todo tiende hacia algo. Por ejemplo, digamos, no sé, una semilla siempre tiende, en cuanto está en su ser, a tender a ser árbol. Siempre tiende a ser árbol, digamos, ¿no? Y por tanto, esa finalidad le da sentidos y funciones a las cosas, y en este caso a los órganos humanos, ¿no? Entonces, claro, siempre se vio, desde el punto de vista religioso o no religioso, en la filosofía, siempre se vio en la sexualidad, como dijimos antes, una finalidad estrictamente reproductiva, donde el placer era algo accesorio, ¿sí? En todo caso, qué bueno que la finalidad que el acto reproductivo, que es el fin que perseguimos, es placentero, que si no sería un bajón, digamos, ¿no? Ahora hay otra idea, que esa es como la más antigua. Hay una moderna, ¿sí? Dice Roberto Palacio, que él la rastrea en Hobbes, ¿sí? Donde Hobbes dice que la perversión, ¿sí? Es donde no se da la dinámica de retroalimentación de deseo y deseo del otro. Explico esto. Hobbes de alguna manera pensaba que el deseo sexual, y acá hay algo que está bastante acertado para mí. Hobbes pensaba que el deseo sexual era justamente un deseo del otro que se retroalimentaba en la medida en que el otro no solamente, digamos, desea, sino que quiere ser deseado, ¿sí? Entonces hay como un juego de retroalimentación. Yo deseo, ¿sí? Y al mismo tiempo que deseo al otro, deseo ser deseado por el otro y hago cosas para ser deseado por el otro. Deseo y ser deseado, deseo y ser deseado. Entonces hay una retroalimentación ahí, ¿sí? Y ahí no hay perversión. ¿Dónde dice que hay perversión, Hobbes? Dice que hay perversión donde no se da
esa retroalimentación de deseo y deseo del otro, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a confundir el deseo, ¿sí? Y el placer con el dolor, con esa manía que tenemos a veces, o que muchas personas tienen, de infringir dolor, ¿sí? Porque claro, después va a aparecer todo lo que es el sadismo y el masoquismo, donde hay un mutuo acuerdo y un mutuo deseo de hacer sufrir y de que te hagan sufrir, ¿no? El dolor, hay un regodeo, hay en eso. Pero Hobbes entiende que en esos momentos donde no hay un común acuerdo, donde el deseo sea también deseo del placer del dolor, ajeno o propio, ¿sí? Ahí ya no hay una retroalimentación, y ahí está la perversión, donde la retroalimentación no se da, porque es unidireccional, digamos, ¿no? Y me parece bastante interesante esa idea, bastante acertada, ¿no? Y después, ya como para ir cerrando esto, hay algo, porque no voy a llegar a decir todo lo que había para decir, digamos, o por lo menos que tenía anotado acá, apunte. Después, si quieren, busquen el textito no sé si estará en digital, pero lo buscan y lo leen. Es muy interesante, muy sencillo de leer. Yo lo leí de ayer para hoy, en realidad, ¿sí? A fondo, tomando nota y todo, así que se lee bastante. Son 119 páginas, pero es un libro chiquito, cortito, ¿ven? Paginitas cortitas. Así que se lee bastante rápido. Otra cosa interesante es la idea, habla Roberto Palacio en este texto, de las dos cloacas de Voltaire, ¿sí? De las dos cloacas de Voltaire, básicamente. Donde Voltaire tiene una frase que dice en su ensayo, ¿sí? Por el culo y la vagina, básicamente, se han conquistado y derribado imperios. Fíjense qué importante que siempre fue el sexo y la sexualidad, ¿sí? Por el culo y la vagina se han conquistado y derribado imperios, ¿sí? Ay, se me fue esta batalla griega que está Troya. La batalla de Troya está... básicamente se armó esa guerra y murieron miles de personas por una mujer, por los deseos de una... No por una mujer, sino por los deseos hacia una mujer, enfermizos, digamos, ¿no? Pero bueno, y hay otras ideas donde acá ya hablamos bastante de los desatinos de los filósofos, ¿sí? En esta materia, y digamos dos o tres cositas. El libro se llama así, Juan, La vida erótica de los filósofos. El autor es Roberto Palacio. Y la editorial, al menos esta, es Libros Malpensante. Digamos algunas ideas interesantes. Por ejemplo, que están en Platón, ¿sí? Y el texto dice los que sí sabían de lo que hablaban y los que ensalzaron el deseo. Porque hasta ahora lo que se había tratado en el libro, que es un poco lo que vengo diciendo, es esta sexofobia de parte de la filosofía. Y arranca con Aristóteles, pero un poquito antes, con Platón, había, loas, o sea, el deseo se ensalzaba, digamos, ¿no? Y básicamente, fíjense qué interesante, qué lindo en realidad como lo va planteando Platón, sobre todo en el banquete, donde explica que el sexo no está en contra de la filosofía, sino que es justamente su preámbulo. ¿Por qué? Porque en el banquete, justamente, ¿no?, que es una alabanza al deseo sexual, aparece una mujer, Diotima, ¿sí?, donde le revela a Sócrates el papel del sexo y el deseo sexual en el conocimiento. ¿Cuál es el papel que tiene el deseo sexual en el conocimiento? El siguiente, es que gracias al deseo sexual, ¿sí?, intuimos lo que es bello y lo que es bueno. Y por lo tanto, el que aspira al conocimiento debe comenzar por apreciar los cuerpos bellos y poseerlos, pero no quedarse ahí como un fin en sí mismo. Partimos, ¿sí? Y esto es bien platónico, digamos, ¿no? Partimos quizás de lo más superficial y vamos a lo más trascendental. Partimos de los cuerpos bellos, y no nos quedamos en los cuerpos bellos,
sino que vamos ascendiendo una vez que accedimos a la contemplación de los cuerpos bellos y los poseímos encima. ¿Se dice así? Ahora no importa. Vamos, o deberíamos ir ascendiendo, partiendo de los cuerpos bellos y su posesión, deberíamos llegar a la belleza con mayúsculas, ¿sí? A la esencia de belleza. Entonces, claro, el deseo sexual es el camino, es el primer paso, si no nos quedamos solo en eso, hacia el camino del conocimiento. Donde el conocimiento, una de las formas por excelencia del conocimiento, ¿sí?, es la belleza. Siendo la belleza una de las caras de la mayor esencia de todas para Platón, que es el bien. Porque también, además de la belleza, por ejemplo, la justicia, la valentía, el honor, etc., son distintas formas o expresiones de ese bien supremo que deberíamos alcanzar, que es la belleza, que es el bien, ¿sí? Y a través de la actividad filosófica, ¿no? Pero se parte del sexo para llegar al conocimiento por excelencia de filosofía, ¿sí? Que es el conocimiento. Bueno, y después un montón de anécdotas más donde se cuenta en qué momento Sócrates tuvo una erección incluso después de ver a un joven ateniense. Se habla acerca de la seducción respecto de eso, digamos, ¿no? Etcétera. Pero dice Platón, explica un poco que hay que tener deseo, hay que tener cuidado con ese deseo. Cuando el deseo queda solamente en un deseo desenfrenado del sexo. Porque en general, dicen, ¿sí?, sexo y tiranía son las dos caras, sexo desenfrenado y deseo desenfrenado de sexo y tiranía son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Y es interesante cómo muchísimo tiempo después, Milán Kundera explica en el texto hablando de un régimen sumamente tirano, y en general pasaba eso en los regímenes sumamente tiranos, ¿sí?, que, bueno, efectivamente muchos de ellos fueron de orden comunista, socialista, etc., proliferaban dos grandes cosas, donde había, incluso donde hubo dictaduras también, eso para el lado de la derecha, donde hubo dictaduras, donde hubo regímenes tiranos, sumamente coercitivos, de una disciplina y una vigilancia extrema y absoluta, proliferaban generalmente dos grandes cosas, el narcotráfico y la prostitución sexual. Van de la mano. Entonces, tiranía y deseo sexual desenfrenado van de la mano. Y eso ya lo había visto Platón. Es una cosa loca, interesantísima, digamos, ¿no? Bueno, acá dejo por hoy el vivo. Hay muchas cosas más por decir, pero bueno, estos vivos son como para animar, introducir, presentar y que después cada uno bucee por la lectura y bueno, se siga enriqueciendo con estas cosas que son interesantes. En definitiva, básicamente, no está mal pensar, reflexionar sobre el sexo, la sexualidad, la intimidad, el erotismo, pero no hay que pasarse. Y a veces mejor no pensar. Creo que fue Lacan el que decía, soy cuando no pienso. Entonces, seamos amantes, y para ser amantes no hay que pensar. Hay que sumirse en el deseo y bucear ahí, nadar en eso y nada, disfrutar también. Después, para reflexionar y comprenderse, están los diálogos. Si es que uno quiere tener una relación en serio con alguien, es como que hay que dialogar, pero no hay que sobrepensar demasiado, e incluso yo diría en los inicios de una relación linda y que uno tiene muchas expectativas y demás, y llega ese momento que uno a veces espera tanto, que es la intimidad, bueno, tratar de no pensar tanto, y si uno piensa, o el otro con el que estamos piensa tanto, piensa mucho, bueno, saber que no es algo de la estupidez de esa persona, sino que es algo que es común a todas las épocas y a todas las personas de todos los tiempos, y que siempre hubo, sobre todo en los hombres, disfunción eréctil. Así que hay que ser, primero, digamos, hay que comprenderse y ser indulgentes con uno mismo, y también está bueno que sean indulgentes con uno, digamos, las otras personas, para ser comprensivas, charlar,
desdramatizar, desmitificar también y nada. Y después se llega a la armonía y se disfruta un montón. Así que nada, avanti con eso, no darle tantas vueltas y algunas cosas mejor no pensarlas tanto, ¿no? Les mando un abrazo grande, que estén muy bien, gracias por acompañarme y bueno, nos estamos viendo el domingo que viene con alguna otra reflexión que intentaré que sea lo más interesante posible. Nos vemos.